Voy a nacer una basura, le dijo su padre, por el simple hecho de haber nacido el mismo día y a la misma hora que él, Caín, el bendecido por el dios de la espada. Ah, si solo fueras Caín. En ese momento supo por qué había tanta decepción. Había nacido con solamente un brazo. Si tan solo murieras, era lo único que le susurraban al oído. Pero en su cabeza solo se paseaba el pensamiento de no querer morir, por algo que alguna vez había escuchado en el vientre de su madre. Tú eres la esperanza de esta familia. Yo no pude vencer a mi hermano, pero tú serás mejor. No, tú debes ser mejor. Pero sin una mano y sin la bendición de un dios, simplemente una desgracia nacida para pisotear sus sueños. Joven maestro, por aquí también. Él es como un ángel. Caín ya es capaz de caminar. Pero tú sigues siendo tan lento. Cuando él pudo caminar, Caín ya sostenía una espada. Cuando él pudo sostener una espada, Caín ya experimentó el maná y entrenaba esgrima. Por la mente de sus padres solo pasó, ¿por qué mi hijo no fue Caín? A los 7 años fue enviado como asistente de Caín, como un supuesto amigo, ya que este era su primo. Pero en realidad simplemente lo vendieron. ¡Ah! Mírate, Daven. Es agradable ver una escoria como tú. Desde el principio no le gustó, así que empezó a usarlo como su saco de boxeo. Adelante, ¿vas a llorar? Lo único que le quedó fue contener sus lágrimas. No porque doliera, sino porque todo el que pasaba por delante hacía la vista gorda de la situación. Su tío, el padre de Caín, alguien conocido como una persona increíble, había dejado a la familia hace mucho tiempo, haciendo que Caín fuera creciendo como el jefe. Me rindo. Su talento y su bendición simplemente se convirtió en su veneno. ¿Qué pasa el siguiente? Tú sube. Siento celos de su fuerza y talento, pero también quiero ser fuerte. Quita esa mirada. Porque molesta. Un manco me mira así. ¿Crees que el trabajo duro me vencerá? Pues adelante, inténtalo. No importa lo duro que trabajes, nunca me alcanzarás. Quiero ganar. Realmente quiero ganar. Él comenzó a sentir que sus sueños no se podían alcanzar solo con trabajo duro. Principalmente porque Caín se entregó a las mujeres, a la droga y el alcohol, y aún así era incapaz de vencerlo. Un genio con pereza para trabajar y un adicto al trabajo duro. Pero eso no será así para siempre. Caín. Damas y caballeros, el único que sigue de pie sobre la arena, Daven. Hasta hoy mi récord con Caín eran 21 combates y 21 derrotas. 29 años después finalmente te vencí. En aquellos tiempos todos se burlaban en esos combates, pero ahora gané. ¿Por cuánto tiempo creíste que ibas a ser el más fuerte? Perder ante un perdedor como tú. En ese momento recordó las palabras que su padre le decían de pequeño. Si solo fueras Caín. Quiero que sepas que si yo fuese tú no hubiese vivido como tú. ¡Maldito! Yo solo sé que finalmente gané. Para el final ser apuñalado por la espalda por un cobarde. Sucia hasta el final, Caín. Ya gané, pero parece que no podré vivir. A causa de esa espada, a menos que aparezca la santa, no podrá vivir. Pero ahora sé que te recordarán como escoria, Caín. ¿Será este el infierno? Infierno. Tienes suerte, chico, de que la santa se encontrase entre los que estaban en la arena. ¿La santa? Y es verdad, la santa lo salvó, pero todo su cuerpo se encontraba completamente roto. Lo único que podía hacer era respirar. Pero pasó algo peor. Fue acusado de hacer tratos con demonios. Incluso se encontraron las supuestas pruebas en la casa de su familia. Además, su padre ya habían dicho que él lo hizo, así que no tenía nada más que decir. Además, en la casa de su familia se encontraron 300 botellas con su sangre que demuestran que mató a 300 niños por obtener poder. Además, ese fue el motivo por el cual Caín lo apuñaló por la espalda. Qué triste debe ser haber apuñalado a su primo, su mejor amigo. En ese momento se dio cuenta de que puede vencer a Caín, pero nunca a la familia Simon, ya que él se volvió a escoger a Caín sobre él.
y por el crimen que se le imputa fue condenado al sellado de Maná, además de cadena perpetua, es decir, a pudrirse en la cárcel. En uno de esos días, mientras Daven se pudría en la cárcel, apareció Cajín. Este le dijo que se había convertido en un emperador de la espada y que todos lo elogiaban por haberse convertido en un genio trabajador. Y que lo mejor de todo eso era que había sido gracias a él. Por la mente de Daven solamente pasaba que hubiese sido mejor haber muerto aquel día en la arena. ¿Qué podría haber pasado si no hubiese nacido sin un brazo, o si por lo menos hubiese nacido en la línea directa? Él solamente sabía una cosa, y era que quería vivir. El protagonista despierta extrañado, dándose cuenta de que le están agarrando el brazo, además de que siente dolor en el brazo derecho, brazo el cual no tenía. Preguntándose si está en un sueño, aunque se siente demasiado real para ser uno. Preguntándose por la persona que tiene al frente, recordando que pertenece a la rama familiar, aunque no recuerda cómo lo conoce. Empezando a recordar cosas como que se llama Vincent, y es el séptimo hijo de la familia de Encaga. Pensando que el sueño no se siente tan mal a comparación de la prisión subterránea, que por lo menos ahora tiene un brazo derecho. Y se pregunta si es un regalo antes de morir. Y por estar en las nubes, el cual comenzó a usar maná para infligirle dolor. Pero no su prota no será tan fácil. Sorprendiendo esto al prota, ya que no debería hacerlo retroceder tanto. Que anteriormente el hombre estaba usando muy bien el maná, pero porque era tan lento. Disculpándose el prota por esto, y diciendo que solamente se excedió un poco. Llamándole al hombre mocoso y que solo por pertenecer a la familia principal debería prepararse, ya que su hijo lo derrotará, además de que será la primera vez que la familia filial derrota a la principal. Dándose cuenta el prota que es igual a su padre, que solamente quiere derrotar a la familia principal. Y al darse cuenta que él no podía, empezó a proyectarse en su hijo, diciendo el hombre que se va a ir, pero que no olvidará lo que le hizo, y que solo espere el día de la asamblea de espadas verdaderas, dejando solo al prota. Este ya se encontraba en su habitación preguntándose si de verdad es un sueño, cuando de repente empieza a ver recuerdos, como que su madre murió después de darle a luz, o que su existencia no le importaba a su padre. Además era tratado como el chivo expiatorio por los otros niños. Es el séptimo de la familia Denka, que tiene 8 hijos, e incluso lloraba después de ser golpeado por la más joven de la familia, solamente una persona abandonada por la familia principal. Del manco Daven de los Simeón al inútil Vincent de los Adenka. Oh, un diario. Según el diario, Vincent no podía seguirle el ritmo a sus hermanos, además todos sus familiares lo maltrataban e incluso sus criados lo ignoraban. Se consideraba un defecto en esa familia y prefería morir. Dándose cuenta el prota que en el diario solo estaba menospreciándose a sí mismo, pensando el prota que Dios respondió a sus oraciones, ya que el prota en sus últimos momentos quiso vivir mientras que el chico siempre quiso morir, pensando en nuestro protagonista que es algo absurdo. Dándose cuenta el prota que hay otra presencia, preguntándole esto al protagonista si es imbécil, preguntándole al prota si es un demonio, diciendo la presencia que es el dueño original, sorprendiendo al prota y preguntándole si es Vincent, diciendo él que es correcto, pero como tampoco tiene cuerpo, tampoco tiene nombre, así que lo puede llamar Julian, preguntando el protagonista si acaso no había muerto, respondiendo que ahora es una revelación, recordando el prota que una revelación es aquello que un dios da. Preguntándose si él está diciendo que él es un dios, respondiendo Julian que sí, lo que en realidad es un dios menor, diciendo que originalmente tenía la intención de llamar a un dios espíritu, pero el prota se arrastró hasta ahí, y como quiere dejar de ser un dios menor tiene que conseguir muchos logros, y a eso le llaman vocación. Si él completa su vocación podrá convertirse en un verdadero dios. El protagonista dice que entiende pero que no le importa. Dice que como el dios mencionó ahora tiene una nueva vida, estará muy ocupado viviéndola, así que no tendrá tiempo para escuchar los deseos de una fantasía. Julián dice que es verdad, él renunció a su cuerpo y el protagonista lo tomó. Pero dice que su energía es baja y si su energía se acaba ese cuerpo simplemente morirá. Preguntando al prota si lo está amenazando, diciendo que el cuerpo está muy sano como para morir joven. Así que Julián hace sentir un enorme dolor al prota, haciéndolo caer al piso, diciéndole que es ingenuo, que le mostrará sus verdaderos recuerdos, golpeando los recuerdos al prota, viendo golpizos, humillaciones, desprecios y mucho más, dejando atónito al prota por lo que vio. Preguntando a Julián si le gustó su actuación. Y viendo que el prota sí lo quiere escuchar, le dijo que tampoco era tan desventajoso para él. El prota sintió en aceptación, hasta que le preguntaron si conoce al archidemonio Daven, preguntándole de qué habla. Y se acaba de decir archidemonio Daven y el rey héroe Cajín. Hace 500 años, Daven escapó de la prisión de los Samión. Se dice que tuvo un trato con demonios y acabó con miles para hacerse fuerte. Por eso quedó marcado en la historia como un gran demonio. Ahora vemos al prota dándose cuenta de que está 500 años en el futuro. Pero aún así piensa cuáles eran las posibilidades de que las dos personas que tienen el nombre de Daven y Cajín sean ambos de la familia Samión, porque él está seguro de haber muerto hace 500 años en prisión. La familia Samión, esa que abandonó al manco y eligió la espada. Mientras el manco murió solo, él se convirtió en el emperador de la espada. Mientras el protagonista arde de rabia por la historia de mierda que inventaron sobre el héroe y el demonio.
Mientras vemos a Julián que le sigue contando la historia al protagonista, diciéndole que el héroe Cajín realmente amaba a su amigo Daven, haciendo explotar de furia esto último al protagonista, preguntando por qué se enfada, diciendo el prota que obviamente porque son mentiras, haciendo preguntar a Julián si el prota es de esa época, diciendo el prota que sí, burlándose Julián por ser viejo, aunque dice que no se enfade pues la historia siempre la escriben los vencedores, diciendo el prota que habrá pasado para que los niños ahora hablen así. Respondiendo Julián que ahora los niños crecen más rápido a diferencia de su época. Pero el prota lo calla y dice que continúa con su historia. Este dice que Cajín se tragó sus lágrimas y trabajó con el emperador de la Espada del Sol para vencer a su mejor amigo. Preguntándole al prota quién es ese emperador de la Espada del Sol. Respondiendo Julián si no conoce el antepasado de los Adenka. Respondiendo el prota, Aslan, ese mocoso, se convirtió en el primer patriarca de los Adenka, recordando el prota Aslan, cuando se presentó por primera vez y le dijo que lo admiraba, además de que quería ser como él, recordando el prota que al menos cuando Aslan era joven, él le enseñó, además de que lo solía visitar cuando estaba en la cárcel, además que le dijo que nunca había cometido ningún crimen y que nada le ganaría la verdad, además que no importa cuánto tiempo le tome, se asegurará de recuperar su honor, pensando el prota que después de esto nunca lo visitó, diciendo Julián que el patriarca antes de irse le dejó una misión, está directamente relacionada con sus logros, vencer a la familia Samión y enfrentar la verdad. Pensando el prota que Arslan definitivamente dijo que iba a hacer eso y además él sabía cómo le habían perjudicado. Pero el prota definitivamente está seguro de eso. Aslan Farkel abandonó a los Farkel y creó los Adenka para enfrentar la verdad. Pensando el prota que es una suerte nacer aquí, ya que es una familia creada para recuperar su honor. Preguntándole al prota a Julián que si él cumple su misión, Julián se podrá convertir en un dios. Respondiendo Julián que sí. Aparte podrá otorgarle una bendición y se convertirá en el dueño permanente del cuerpo, diciendo Julián que eso le conviene a los dos. Y el prota mentalmente dando las gracias a Aslan, diciendo que heredará su misión, vencer a los Samión, vencerá a la familia que lo traicionó, convirtiéndose en la espada de esta. Después vemos al prota caminando con Julián, mientras este se burla del prota llamándolo viejo. Finalmente el prota convence a Julián de llamarlo Daven, pero se distraen cuando gritan al comienzo de un combate. Y vemos espadas chocando. Preguntarnos el prota qué tipo de arte marcial se utiliza en esta época. Además de querer saber cómo han mejorado en 500 años. Además de querer saber qué tan fuertes han vuelto los descendientes de Cajín y la familia Simon. Pensando el prota que su cuerpo se empieza a sentir pesado. Después vemos al protagonista entrenando pensando que ese cuerpo es una basura. Que si no fuera por el maná no pudiera vivir normalmente. Percatándose el prota de un flujo de maná extraño, comenzando a llamar a Julián inmediatamente, saliendo ese soñoliento y preguntándole por qué le llama, gritándole el prota de por qué no aprendió a manejar la espada, diciendo que porque una discapacidad no se lo permitía, preguntando el prota por qué y respondiendo que porque así nació. Gritando el prota que tiene un exoesqueleto celestial que por qué no aprendió a manejar la espada. Gritando Julián que es eso y por qué el escándalo. Diciendo el prota, eres capaz de almacenar maná en tu cuerpo, especialmente en tus huesos. Poniendo cara de no entender absolutamente nada. Diciendo el prota que un artista marciano necesita maná para poseer una fuerza trascendental más allá del humano normal. Generalmente se almacena en el corazón, pero esto permite almacenarlo en los huesos. Eso significa que eres capaz de usar maná infinitamente. Respondiendo el otro que es increíble que él tuviera algo así. Diciendo el prota que a quienes ustedes llaman el rey héroe también tuvo el exoesqueleto celestial. Pensando el prota que es irónico el simple hecho de haberse reencarnado con la fisonomía de Cajín. Pensando el prota que el mundo se volvió extraño en 500 años. Apareciendo Julián y diciendo que se prepare para lo que va a decir. Diciendo que no puede vincular el imaginario con el corazón. Preguntándole el protagonista qué es eso y respondiendo Julián si de verdad tiene que explicarle todo. Diciéndole que el imaginario es un almacenamiento imaginario para el maná. Gritando el prota que si no almacenan maná en el corazón. Preguntando qué pasa con el método de meditación. Preguntando a Julián de qué método está hablando. Diciendo el prota si no lo conoce, ya que Falca, el primer patriarca de Adenka, tenía un gran método de meditación para almacenar maná en el corazón. Respondiendo Julián que ahora se almacena el maná en la imaginación y ahora se llama cada una de las estrellas. Y el número de estrellas utilizadas representa la fuerza del artista marcial. Además de que ya no se guarda maná en el cuerpo físico y ni siquiera existen registros de ello. Pensando el prota que, en conclusión, un adulto de la familia crea al menos un imaginario. Y vincular una imagen por primera vez y sentir el maná son requisitos para una estrella, y por lo visto fue creado para evitar los riesgos de almacenar maná en el corazón, ya que con ese método muchos llegaron a morir ya que literalmente estallaron. Pero esto no le importa al prota y aún así lo va a hacer. Julián preocupado le pregunta si de verdad va a guardar maná en el corazón, y el prota dice que no se preocupe, que su corazón es fuerte, diciendo al prota que tienes que arriesgarte si quieres ser fuerte. Pensando que Daven con un solo brazo aprendió el método y pudo crecer. Preocupando a Julián ya que el prota está liberando su maná y no está usando una fórmula de circuito. Pero el prota le dice que en su época no utilizaban y solamente lo hacían a tacto, sorprendiendo a Julián. Aunque cerca de la mitad se le retorcieron los circuitos de poder mágico y estallaron. Aunque también se puede decir que la mitad sobrevivió.
regañando a Julián al prota por hacer algo tan peligroso con su cuerpo. Pero el prota le pregunta por qué le hizo eso a un cuerpo tan precioso, explicando al prota que el cuerpo tiene buena fisionomía además de que sus órganos son fuertes. Si hubiera recibido un buen entrenamiento sería muy fuerte. Una fisionomía en los huesos para sostener el maná, pero dicha fisionomía ha estado hambrienta de maná durante 13 años. Diciendo el prota que ese cuerpo de Vincent Adenka podría morir sin alcanzar la grandeza. Y ahora vemos al prota entrenando. Pensando el prota que el entrenamiento puede ayudar, pero solamente les dará 10 años. Pero ese tiempo es suficiente para convertirse en un emperador de la espada y que Daven de un solo brazo sea olvidado por el mundo. Pero de repente empiezan a tocar fuertemente la puerta. El prota sorprendido se pregunta quién es, cuando de repente entra un sirviente, pero al ver el desorden le pregunta qué hizo para hacer tanto desorden. El prota levantándose le pregunta si es su sirviente, y ese responde sarcásticamente que si acaso podría ser su amo. El prota recuerda que se llama Wilson y que Julián quería destrozarlo en 3 años. El prota le tira la ropa y le dice que también limpie la habitación. Wilson se pregunta si se ve más fuerte que de costumbre y si es el débil Vincent que conoce. Además le pregunta qué hizo para que la habitación terminara en ese estado, respondiendo el prota que no hizo nada. Pero Wilson le grita si acaso se volvió loco por ser ignorado, y que debe haber hecho magia negra o algo, así que informará al patriarca inmediatamente. El prota solo le dice que está siendo muy impertinente. Sigue discutiendo sin hacer la orden que le acaban de dar. Sabe que es más trabajo de lo habitual, pero es su trabajo de todas formas. Wilson grita diciendo que no hace cosas que no le apetecen, pero el prota enojado le recalca si es un sirviente o se equivoca, quitándole la ropa y diciendo que lo va a hacer él mismo. Wilson preocupado le pregunta a dónde va, y el prota responde que irá él mismo ya que su criado no quiere trabajar, haciendo que Wilson termine llevando la ropa, y diciendo que no se preocupe, que él también limpiará, diciéndole el prota a Julián que probablemente quieren que resuelva el asunto con el sirviente maleducado para así demostrar el poder del séptimo hijo. Diciendo Julián que Wilson pertenecía a una pandilla que había matado a muchas personas, riéndose el prota de esto, explicando que lo que mataron a muchas personas llevan cierta energía con ellos, diciendo que de Wilson no siente nada y que sabe que es un cobarde, preguntándole a Julián cómo sabe tanto acerca de eso. Porque yo viví una vida así.